consciencia de sí mismo e ignorancia de sí mismo. Sri Ramana ocasionalmente indicó que hay 3 clases de aspirantes espirituales. Los más avanzados realizan el sí mismo tan pronto como se les habla sobre su naturaleza real. Los que están en la segunda clase necesitan reflexionar sobre ello durante algún tiempo antes de que la consciencia de sí mismo devenga firmemente establecida. Los que están en la tercera categoría son menos afortunados puesto que usualmente necesitan muchos años de práctica espiritual intensiva para obtener la meta de la realización de sí mismo. Sri Ramana usaba a veces una metáfora de la combustión para describir los 3 niveles. La pólvora prende con una sola chispa, el carbón de encina necesita la aplicación de calor durante un corto tiempo, y el carbón mojado necesita secarse y calentarse durante un largo periodo de tiempo antes de que comience a arder. Para beneficio de aquellos que están en las 2 categorías más elevadas, Sri Ramana enseñaba que solo existe el sí mismo y que puede ser experimentado directa y conscientemente cesando de prestar atención a las ideas erróneas que tenemos sobre nosotros mismos. Estas ideas erróneas Sri Ramana las llamaba colectivamente el no sí mismo puesto que son una excrecencia de nociones y de percepciones erróneas, las cuales, efectivamente, velan la verdadera experiencia del sí mismo real. La principal percepción errónea es la idea de que el sí mismo está limitado al cuerpo y a la mente. Tan pronto como uno cesa de imaginar que uno es una persona individual, que habita en un cuerpo particular, toda la superestructura de las ideas erróneas se colapsa y es reemplazada por una consciencia, consciente y permanente del sí mismo real. En este nivel de la enseñanza ya no se trata de ningún esfuerzo o práctica. Todo lo que se requiere es una comprensión de que el sí mismo no es una meta que hay que alcanzar, es meramente la presencia consciencial que prevalece cuando se han abandonado todas las ideas limitativas sobre el no sí mismo. Pregunta: ¿cómo puedo alcanzar la realización de sí mismo? Respuesta: la realización no es nada que tenga que ganarse, está ya aquí. Todo lo que se necesita es deshacerse del pensamiento yo no estoy realizado. La quietud o la paz es realización. No hay ningún momento en el cual el sí mismo no es. Mientras hay duda o el sentimiento de no realización, debe hacerse el intento de deshacerse de estos pensamientos. Se deben a la identificación del sí mismo con el no sí mismo. Cuando el no sí mismo desaparece, solo el sí mismo permanece. Para hacer sitio, es suficiente con quitar objetos. El sitio no se trae de ninguna otra parte. Pregunta: puesto que la realización no es posible sin vasanaksaya destrucción de las tendencias mentales, ¿cómo puedo realizar ese estado en el cual las tendencias son destruidas efectivamente? Respuesta: usted está en ese estado ahora. Pregunta: ¿quiere eso decir que aferrándose al sí mismo, los vasanas tendencias mentales se destruirán como y cuando emerjan? Respuesta: se destruirán por sí solos si usted permanece lo que usted es. Pregunta: ¿cómo alcanzaré el sí mismo? Respuesta: no hay ningún alcanzar el sí mismo. Si el sí mismo tuviera que ser alcanzado, ello significaría que el sí mismo no está aquí y ahora y que todavía hay que obtenerlo. Todo lo que se obtiene alguna vez ser perderá otra. De modo que será impermanente. Lo que no es permanente no merece ningún esfuerzo. Así pues, digo que el sí mismo no se alcanza. Usted es el sí mismo, usted es ya eso. El hecho es, usted es ignorante de su estado de plenitud dichosa. La ignorancia sobreviene y tiende un velo sobre el puro sí mismo, el cual es felicidad. Los intentos se dirigen solamente a retirar este velo de ignorancia, el cual es meramente conocimiento erróneo. El conocimiento erróneo es la falsa identificación del sí mismo con el cuerpo y la mente. Esta falsa identificación debe partir, y entonces solo el sí mismo permanece. Por lo tanto, la realización es para todo el mundo. La realización no hace ninguna diferencia entre los aspirantes. Esta misma duda, de si usted puede realizar, y la noción yo no he realizado son ellas mismas los obstáculos. Sea libre de estos obstáculos también. Pregunta: ¿cuánto tiempo lleva a alcanzar Mukti la liberación? Respuesta: Mukti la liberación no es algo que hay que ganar en el futuro. Está aquí por siempre, aquí y ahora. Pregunta: estoy de acuerdo, pero yo no la experimento. Respuesta: la experiencia está aquí y ahora. Uno no puede negar su propio sí mismo. Pregunta: ¿eso significa existencia y no felicidad? Respuesta:
Existencia es lo mismo que felicidad y felicidad es lo mismo que ser. La palabra multiliberación es tan provocativa. ¿Por qué debe uno buscarla? Uno cree que hay esclavitud y por lo tanto busca la liberación. Pero el hecho es que no hay ninguna esclavitud sino solamente liberación. ¿Por qué la llamamos por un nombre y la buscamos? Pregunta. Verdadero, pero nosotros somos ignorantes. Respuesta. Solamente quite la ignorancia. Eso es todo lo que hay que hacer. Todas las preguntas relativas a Mukti, la liberación, son inadmisibles. Mukti significa la liberación de la esclavitud, lo cual implica la existencia presente de la esclavitud. No hay ninguna esclavitud y por lo tanto ninguna Mukti tampoco. Pregunta. ¿De qué naturaleza es la realización de algunos occidentales que cuentan que han tenido destellos de la consciencia cósmica? Respuesta. Vino como un destello y desaparecerá como tal. Todo lo que tiene un comienzo debe tener también un fin. Solamente cuando se realiza la consciencia siempre presente es permanente. La consciencia está en verdad siempre con nosotros. Todo el mundo sabe yo soy. Nadie puede negar su propio ser. El hombre en el sueño profundo no es consciente, aware. Mientras está despierto parece ser consciente. Pero es la misma persona. No hay ningún cambio en el que duerme y el que está ahora despierto. En el sueño profundo él no era consciente de su cuerpo y así no había ninguna consciencia corporal. En el estado de vigilia él es consciente de su cuerpo y así hay consciencia corporal. Por lo tanto, la diferencia se encuentra en la emergencia de la consciencia corporal y no en algún cambio en la consciencia real. El cuerpo y la consciencia corporal surgen juntos y se sumergen juntos. Todo esto equivale a decir que no hay ninguna limitación en el sueño profundo, mientras que hay limitaciones en el estado de vigilia. El sentimiento el cuerpo es yo es el error. Este falso sentido de yo debe partir. El yo real está siempre aquí. Está aquí y ahora. Nunca aparece de nuevas ni desaparece después. Eso que es debe también persistir siempre. Eso que aparece de nuevas también se perderá. Compara el sueño profundo y la vigilia. El cuerpo aparece en un estado pero no en el otro. Por lo tanto, el cuerpo se perderá. La consciencia era preexistente y sobrevivirá al cuerpo. No hay nadie que no diga yo soy. El conocimiento erróneo de yo soy el cuerpo es la causa de todo el sufrimiento. Este conocimiento erróneo debe partir. Eso es realización. La realización no es la adquisición de algo nuevo ni tampoco es una nueva facultad. Es solamente la retirada de todo camuflaje. La verdad última es así de simple. No es nada más que ser en el estado prístino. Esto es todo lo que se necesita decir. Pregunta. ¿Está uno más cerca de la pura consciencia en el sueño profundo que en el estado de vigilia? Respuesta. Los estados de sueño profundo, de sueño con sueños y de vigilia son meros fenómenos que aparecen sobre el sí mismo, el cual es estacionario. Es también un estado de simple presencia consciencial. ¿Puede alguien permanecer apartado del sí mismo en algún momento? Esta pregunta puede surgir solamente si eso fuera posible. Pregunta. ¿No se dice a menudo que uno está más cerca de la pura consciencia en el estado de sueño profundo que en el estado de vigilia? Respuesta. La pregunta puede ser también, ¿estoy yo más cerca de mí mismo en mi estado de sueño profundo que en mi estado de vigilia? El sí mismo es pura consciencia. Nadie puede estar jamás apartado del sí mismo. La pregunta es posible solamente si hay dualidad. Pero no hay ninguna dualidad en el estado de pura consciencia. La misma persona duerme, sueña y está despierta. El estado de vigilia se considera que está lleno de cosas bellas e interesantes. La ausencia de tal experiencia le hace decir a uno que el estado de sueño profundo es opaco. Antes de proceder más adelante dejemos este punto claro. ¿Admite usted que usted existe en su sueño profundo? Pregunta. Sí, lo admito. Respuesta. ¿Usted es la misma persona en su sueño profundo que la que es ahora despierto? ¿No es así? Pregunta. Sí. Respuesta. Así pues, hay una continuidad en los estados de sueño profundo y de vigilia. ¿Qué es esa continuidad? Es solamente el estado de puro ser. Hay una diferencia en los dos estados. ¿Cuál es esa diferencia?
Los incidentes, a saber, el cuerpo, el mundo, y los objetos aparecen en el estado de vigilia, pero desaparecen en el estado de sueño profundo. Pregunta. Pero yo no soy consciente en mi sueño profundo. Respuesta. Es verdad, no hay ninguna consciencia del cuerpo ni del mundo. Pero usted debe existir en su sueño profundo a fin de decir ahora yo no era consciente en mi sueño profundo. ¿Quién habla así ahora? Es la persona despierta. El que está dormido no puede hablar así. Es decir, el individuo que está identificando ahora el sí mismo con el cuerpo dice que tal consciencia no existe en el sueño profundo. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted ve el mundo alrededor suyo y dice que el estado de vigilia está lleno de cosas bellas e interesantes. El estado de sueño profundo aparece opaco, debido a que usted no estaba allí como un individuo y por lo tanto estas cosas no estaban. ¿Pero cuál es el hecho? Hay la continuidad del ser en los tres estados, pero no hay ninguna continuidad del individuo ni de los objetos. Pregunta. Sí. Respuesta. Eso que es continuo es también duradero, es decir, permanente. Eso que es discontinuo es transitorio. Pregunta. Sí. Respuesta. Por lo tanto, el estado de ser es permanente y el cuerpo y el mundo no lo son. Son fenómenos fugaces que pasan sobre la pantalla del ser consciencia, el cual es eterno y estacionario. Pregunta. Relativamente hablando, ¿no está el estado de sueño profundo más cerca de la pura consciencia que el estado de vigilia? Respuesta. Sí, en este sentido. Cuando se pasa del sueño profundo a la vigilia, el sentido de yo soy el sí mismo debe comenzar y la mente debe empezar a funcionar. Entonces surgen los pensamientos y las funciones del cuerpo entran en operación. Todos estos juntos nos hacen decir que estamos despiertos. La ausencia de toda esta evolución es la característica del sueño profundo y por lo tanto está más cerca de la pura consciencia que el estado de vigilia. Pero, sin embargo, uno no debe desear estar siempre en sueño profundo. En primer lugar es imposible, pues alternará necesariamente con los otros estados. En segundo lugar no puede ser el estado de felicidad en el cual el Jnani está, pues su estado del Jnani es permanente y no alternante. Además, el estado de sueño profundo no es reconocido por las gentes como un estado de consciencia, pero el sabio es siempre consciente. Así pues, el estado de sueño profundo difiere del estado en el cual el sabio está establecido. Más aún, el estado de sueño profundo está libre de pensamientos y de su impresión sobre el individuo. No puede ser alterado por voluntad propia, debido a que el esfuerzo es imposible en esa condición. De modo que, aunque está más cerca de la pura consciencia, no es apto para los esfuerzos por realizar el sí mismo. Pregunta. ¿No es la realización del ser absoluto de uno mismo, es decir Brahma-Jnana, algo completamente inalcanzable para un ego como yo? Respuesta. Brahma-Jnana no es un conocimiento que se adquiere, de modo que al adquirirlo se obtenga la felicidad. Es la propia manera de ver ignorante lo que debe ser abandonado. El sí mismo que usted busca conocer es verdaderamente usted mismo. Su supuesta ignorancia le causa a usted una aflicción innecesaria como la de los 10 necios que penaban por la pérdida del 10º de ellos que jamás se perdió. Los 10 necios en la parábola vadearon una corriente de agua y al alcanzar la otra orilla quisieron cerciorarse de que todos ellos habían cruzado efectivamente sanos y salvos la corriente. Uno de los 10 comenzó a contar, pero mientras contó a los otros se dejó a sí mismo fuera. Yo veo solamente 9, ¿cierto? Hemos perdido a uno. ¿Quién puede ser? Dijo. ¿Has contado correctamente? Preguntó otro, e hizo el recuento él mismo. Pero él también contó solamente 9. Uno tras otro cada uno de los 10 contó solamente 9, omitiéndose a sí mismo. Nosotros somos solamente 9, estuvieron de acuerdo todos, pero ¿quién es el que falta? Se preguntaban. Todos los esfuerzos que hicieron para descubrir al individuo desaparecido fracasaron. Quienquiera que sea se ha ahogado, dijo el más sentimental de los 10 necios, lo hemos perdido. Diciendo esto estalló en lágrimas y los otros le siguieron. Viéndolos llorar a la orilla del río, un compadecido viajero preguntó por la causa. Ellos le contaron lo que había ocurrido y le dijeron que incluso después de contarse entre sí mismos varias veces, no pudieron encontrar más que 9. Al oír la historia, y viéndolos a los 10 delante de él, el viajero adivinó lo que había ocurrido.
A fin de hacerles saber por sí mismos que eran realmente 10, que todos ellos habían sobrevivido a la travesía, les habló así: que cada uno de ustedes cuente por sí mismo, pero uno después de otro en serie, 1, 2, 3 y así sucesivamente, mientras yo les daré a cada uno de ustedes un cachete a fin de que todos ustedes puedan estar seguros de haber sido incluidos en la cuenta, e incluidos solamente una vez. Entonces será encontrado el 10º hombre que falta. Oyendo esto se regocijaron ante la perspectiva de encontrar a su camarada perdido y aceptaron el método sugerido por el viajero. Mientras el buen viajero daba un cachete a cada uno de los 10 por turno, el que recibía el golpe contaba a sí mismo en voz alta. 10, dijo el último hombre que recibió el último golpe de su turno. Desconcertados se miraron unos a otros. Nosotros somos 10, dijeron a una sola voz y le dieron las gracias al viajero por haberles quitado su aflicción. Esta es la parábola. ¿De dónde vino el 10º hombre? ¿Estuvo perdido alguna vez? Al saber que había estado allí todo el rato, ¿aprendieron algo nuevo? La causa de su aflicción no era la pérdida real de nadie, era su propia ignorancia, o más bien su mera suposición de que uno de ellos se había perdido. Tal es el caso con usted. Verdaderamente no hay ninguna causa para que usted sea miserable e infeliz. Usted mismo impone limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito, y entonces llora porque usted es solo una criatura finita. Entonces usted emprende esta o aquella práctica espiritual para trascender las limitaciones no existentes. Pero si su práctica espiritual misma asume la existencia de las limitaciones, ¿cómo puede ayudarle a usted a trascenderlas? Por lo tanto, yo le digo que sé que usted es realmente el puro ser infinito, el sí mismo. Usted es siempre el sí mismo y nada más que ese sí mismo. Por consecuencia, usted jamás puede ser realmente ignorante del sí mismo. Su ignorancia es meramente una ignorancia imaginaria, como la ignorancia de los 10 necios sobre el 10º hombre perdido. Es esta ignorancia la que les causaba aflicción. Sepa entonces que el verdadero conocimiento no crea un ser nuevo para usted, solamente disuelve su ignorante ignorancia. La felicidad tampoco viene a agregarse a su naturaleza, meramente se revela como su verdadero estado natural, eterno e imperecedero. La única manera de deshacerse de su sufrimiento es conocer y ser el sí mismo. ¿Cómo puede esto ser inalcanzable? Pregunta. Sin embargo, a menudo Bhagavan nos enseña que nosotros no somos capaces de comprender. Respuesta. Las gentes dicen que no son capaces de conocer el sí mismo que es omnipenetrante. ¿Qué puedo hacer yo? Inclusive el niño más pequeño dice, yo existo, yo hago, esto es mío. Así pues, todo el mundo comprende que la cosa yo es siempre existente. Es solamente cuando ese yo está aquí, cuando hay la sensación de que usted es el cuerpo, de que él es Venkana, de que este es Ramana, y así sucesivamente. Para saber que lo que es siempre visible es el propio sí mismo de uno, ¿es necesario buscar con una vela? Decir que nosotros no conocemos el Atma Swarupa, la naturaleza real del sí mismo, la cual no es diferente sino que está en el propio sí mismo de uno, es como decir yo no me conozco a mí mismo. Pregunta. ¿Pero cómo va uno a alcanzar este estado? Respuesta. No hay ninguna meta que alcanzar. No hay nada que obtener. Usted es el sí mismo. Usted existe siempre. No puede predicarse del sí mismo nada más excepto que existe. Ver a Dios o el sí mismo es solamente ser el sí mismo o usted mismo. Ver es ser. Usted, que es el sí mismo, quiere saber cómo alcanzar el sí mismo. Es como un hombre que está aquí en Ramanasraman preguntando cuántos caminos hay para llegar a Ramanasraman y cuál es el mejor camino para él. Todo lo que se requiere de usted es que abandone el pensamiento de que usted es este cuerpo y que abandone todos los pensamientos de las cosas externas o el no sí mismo. Pregunta. ¿Qué es el sí mismo ego? ¿Cómo se relaciona con el sí mismo real? Respuesta. El sí mismo ego aparece y desaparece y es transitorio, mientras que el sí mismo real es permanente. Aunque usted es de hecho el sí mismo verdadero, usted identifica erróneamente el sí mismo real con el sí mismo ego. Pregunta. ¿Cómo se produce el error? Respuesta. Vea si se ha producido. Pregunta. Uno tiene que sublimar el sí mismo ego dentro del verdadero sí mismo. Respuesta. El sí mismo ego no existe en absoluto. Pregunta. ¿Por qué nos perturba? Respuesta. ¿A quién perturba?
La perturbación también es imaginada. La perturbación y el placer son solamente para el ego. Pregunta: ¿por qué está el mundo tan envuelto en la ignorancia? Respuesta: ocúpese de usted mismo. Deje que el mundo se ocupe de sí mismo. Vea su sí mismo. Si usted es el cuerpo, hay el mundo grosero también. Si usted es espíritu, todo es espíritu solo. Pregunta: ello será válido para el individuo, pero ¿qué hay del resto? Respuesta: hágalo primero y entonces vea si surge la pregunta después. Pregunta: ¿hay avidya ignorancia? Respuesta: ¿de quién es la ignorancia? Pregunta: del sí mismo ego. Respuesta: sí, del ego. Quite el ego y la avidya desaparece. Búsquelo, el ego se desvanece y solo queda el sí mismo real. El ego que profesa la avidya ignorancia no puede verse. No hay ninguna avidya en realidad. Todos los sastras escrituras tienen la finalidad de refutar la existencia de avidya. Pregunta: ¿cómo surgió el ego? Respuesta: el ego no es. De otro modo, ¿admitiría usted dos sí mismos? ¿Cómo puede haber avidya ignorancia en la ausencia del ego? Si usted comienza a indagar, la avidya, la cual es ya no existente, se encontrará que no es, o usted dirá que se ha esfumado. La ignorancia pertenece al ego. ¿Por qué piensa usted en el ego y además sufre? ¿Qué es la ignorancia nuevamente? Eso que es no existente. Sin embargo, la vida mundanal requiere la hipótesis de avidya. Avidya es solamente nuestra ignorancia y nada más. Es ignorancia o olvido del sí mismo. ¿Puede haber obscuridad delante del sol? Similarmente, ¿puede haber ignorancia ante el sí mismo autoevidente y autoluminoso? Si usted conoce el sí mismo no habrá ninguna obscuridad, ninguna ignorancia y ninguna miseria. Es la mente la que siente la perturbación y la miseria. La obscuridad jamás viene ni va. Vea el sol y no hay ninguna obscuridad. Similarmente, vea el sí mismo y se encontrará que la avidya no existe. Pregunta: ¿cómo ha surgido lo irreal? ¿Puede lo irreal surgir de lo real? Respuesta: vea si ha surgido. No hay ninguna cosa tal como lo irreal. Desde otro punto de vista, solo el sí mismo existe. Cuando usted intenta seguir el rastro al ego, el cual es la base de percepción del mundo y de todo lo demás, usted encuentra que el ego no existe en absoluto y tampoco toda esta creación que usted ve. Pregunta: ¿es el cruel juego, lila, de Dios hacer el conocimiento del sí mismo tan difícil? Respuesta: conocer el sí mismo es ser el sí mismo, y ser significa existencia, la existencia propia de uno. Nadie niega su propia existencia como nadie niega sus propios ojos, aunque uno no puede verlos. La perturbación se encuentra en su deseo de objetivar el sí mismo, de la misma manera en que usted objetiva sus ojos los ve como un objeto cuando pone un espejo delante de ellos. Usted se ha acostumbrado tanto a objetivar que ha perdido el conocimiento de usted mismo, debido simplemente a que el sí mismo no puede ser objetivado. ¿Quién va a conocer al sí mismo? ¿Puede el cuerpo insenciente conocerlo? Todo el tiempo usted habla y piensa en su yo, sin embargo, cuando se cuestiona, usted niega conocerlo. Usted es el sí mismo, sin embargo usted pregunta cómo conocer el sí mismo. ¿Dónde está entonces el juego lila de Dios y dónde está su crueldad? Debido a esta negación del sí mismo por las gentes, los sastras, las escrituras hablan de Maya, lila, etc. Pregunta: ¿ayuda mi realización a otros? Respuesta: sí, ciertamente. Es la mejor ayuda posible. Pero no hay ningún nosotros a quienes ayudar. Pues un ser realizado ve solamente el sí mismo, lo mismo que un orífice que considera el oro en diversas piezas de joyería ve solamente el oro. Cuando usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, solamente entonces las formas y las figuras están aquí. Pero cuando usted trasciende su cuerpo, los otros cuerpos desaparecen junto con su consciencia corporal, de usted. Pregunta: ¿ocurre lo mismo con las plantas, los árboles, etc.? Respuesta: ¿existen en absoluto aparte del sí mismo? El pensamiento se proyecta desde el sí mismo. Descubra de dónde surge. Los pensamientos cesarán de surgir y solo quedará el sí mismo. Pregunta: yo comprendo teóricamente. Pero ellos están todavía aquí. Respuesta: sí. Es como un cine.
Hay una luz sobre la pantalla y las sombras que pasan rápidamente por ella impresionan a la audiencia como la representación de alguna pieza. Si en la misma obra se muestra también una audiencia sobre la pantalla como parte de la representación proyectada, el veedor y lo visto estarán entonces ambos sobre la pantalla. Aplíqueselo a usted mismo. Usted es la pantalla, el sí mismo ha creado el ego tiene sus excrecencias de pensamientos los cuales se muestran como el mundo, los árboles y las plantas por las cuales pregunta usted. En realidad, todos estos no son nada sino el sí mismo. Si usted ve el sí mismo se encontrará que es todo, por todas partes y siempre. Nada existe excepto el sí mismo. Pregunta. Sí, pero todavía comprendo solo teóricamente. Sin embargo, las respuestas son simples, bellas y convincentes. Respuesta. Inclusive el pensamiento yo no realizo es un obstáculo. De hecho, solo es el sí mismo. Nuestra naturaleza real es mukti. Pero nosotros estamos imaginando que estamos prisioneros, y estamos haciendo múltiples intentos agotadores para devenir libres, mientras somos libres todo el tiempo. Esto se comprenderá solamente cuando se alcance esa estación. Nos sorprenderá estar frenéticamente empeñados en intentar alcanzar algo que siempre hemos sido y somos. Una ilustración aclarará esto. Un hombre se echa a dormir en esta sala. Sueña que ha ido a recorrer el mundo, que pasa por colinas y cañadas, bosques y países, desiertos y mares, que atraviesa varios continentes y que después de muchos años de viaje agobiante y agotador, regresa a este país, llega a Tiruvannamalai, entra en el ashram y camina adentro de esta sala. Justo en ese momento se despierta y encuentra que no se ha movido ni siquiera una pulgada y que ha estado durmiendo justamente donde se había tumbado. Él no ha retornado después de un gran esfuerzo a esta sala, sino que está y siempre ha estado en la sala. Es exactamente así. Si se pregunta, ¿por qué siendo libres nos imaginamos que somos prisioneros? Yo respondo, ¿por qué estando en la sala imaginó usted que usted estaba inmerso en una aventura por el mundo, cruzando colinas y cañadas, desiertos y mares? ¿Es todo mente o maya ilusión? Pregunta. ¿Cómo entonces la ignorancia de esta única y sola realidad surge tan infelizmente en el caso del Ajnani, alguien que no ha realizado el sí mismo? Respuesta. El Ajnani ve solamente la mente, la cual es una mera reflexión de la luz de la pura consciencia que surge del corazón. Pero el corazón mismo es ignorante. ¿Por qué? Porque su mente está extrovertida y jamás ha buscado su fuente. Pregunta. ¿Qué le impide a la infinita e indiferenciada luz de la consciencia que surge del corazón revelarse a sí misma al Ajnani? Respuesta. Lo mismo que el agua en un cuenco refleja el inmenso sol dentro de los estrechos límites del cuenco, así también los vasanas o tendencias latentes de la mente del individuo, actuando como el medio reflectante, atrapan la infinita y omnipenetrante luz de la consciencia que surge del corazón. La forma de esta reflexión es el fenómeno llamado la mente. Viendo solamente esta reflexión, el Ajnani cae en el engaño de creer que él es un ser finito, el Jiva, el sí mismo individual. Pregunta. ¿Cuáles son las trabas que obstaculizan la realización del sí mismo? Respuesta. Son los hábitos de la mente vasanas. Pregunta. ¿Cómo vencer los hábitos mentales vasanas? Respuesta. Realizando el sí mismo. Pregunta. Esto es un círculo vicioso. Respuesta. Es el ego el que suscita tales dificultades, creando obstáculos y sufriendo entonces de perplejidad por las aparentes paradojas. Descubra quién hace las preguntas y el sí mismo será encontrado. Pregunta. ¿Por qué es esta esclavitud mental tan persistente? Respuesta. La naturaleza de la esclavitud es meramente el pensamiento revulsivo y ruinoso, yo soy diferente de la realidad. Puesto que uno no puede ciertamente permanecer separado de la realidad, rechace ese pensamiento siempre que surja. Pregunta. ¿Por qué no recuerdo nunca que yo soy el sí mismo? Respuesta. Las gentes hablan del recuerdo y del olvido de la plenitud del sí mismo. El olvido y el recuerdo son solamente formas del pensamiento. Alternarán mientras haya pensamientos. Pero la realidad está más allá de los pensamientos. El recuerdo o el olvido deben ser dependientes de algo. Ese algo debe ser ajeno al sí mismo también, de otro modo no habría olvido. Eso de lo cual dependen el recuerdo y el olvido es la idea del sí mismo individual.
Cuando uno lo busca, este yo individual no hay manera de encontrarlo debido a que no es real. De aquí que este yo es sinónimo de ilusión o ignorancia, maya, avidya o ajnana. Saber que jamás ha habido ignorancia es la meta de todas las enseñanzas espirituales. La ignorancia debe ser de lo que es consciente, aware. La consciencia, o presencia consciencial awareness, es jnana conocimiento, cognitividad. Jnana es eterno y natural, ajnana es innatural e irreal. Pregunta. Una vez oída esta verdad, ¿por qué no se queda uno contento? Respuesta. Debido a que los samskaras, tendencias mentales innatas, no han sido destruidos. A menos que los samskaras cesen de existir, siempre habrá duda y confusión. Todos los esfuerzos se dirigen a destruir la duda y la confusión. Para hacerlo deben cortarse sus raíces. Sus raíces son los samskaras. Estos se tornan inefectivos mediante la práctica prescrita por el gurú. El gurú deja que el buscador practique mucho a fin de que descubra él mismo que no hay ninguna ignorancia. Oír la verdad es Ravana es la primera etapa. Si la comprensión no es firme, uno tiene que practicar la reflexión manana y la contemplación ininterrumpida nididhyasana de ella. Estos dos procesos abrasan las semillas de los samskaras de modo que se tornan inefectivas. Algunas gentes extraordinarias obtienen el conocimiento jnana inconmovible después de oír la verdad solo una vez. Estos son los buscadores avanzados. A los principiantes lleva más tiempo ganarlo. Pregunta. ¿Cómo surgió la ignorancia avidya? Respuesta. La ignorancia jamás ha surgido. No tiene ningún ser real, ¿eso qué es? Es solamente vidya conocimiento. Pregunta. ¿Por qué entonces no lo realizo? Respuesta. Debido a los samskaras. No obstante, descubra quién no realiza y lo que no realiza. Entonces estará claro que no hay ninguna avidya. Pregunta. Así pues, ¿es erróneo comenzar con una meta? No es así. Respuesta. Si hay una meta que alcanzar no puede ser permanente. La meta debe estar ya aquí. Nosotros buscamos alcanzar la meta con el ego, pero la meta existe antes que el ego. Lo que es en la meta es incluso anterior a nuestro nacimiento, es decir, al nacimiento del ego. Debido a que nosotros existimos, el ego parece existir también. Si nosotros miramos al sí mismo como el ego, entonces devenimos el ego; si lo miramos como la mente, devenimos la mente; si lo miramos como el cuerpo, devenimos el cuerpo. Es el pensamiento el que construye todas las envolturas de innumerables maneras. Se encuentra que la sombra sobre el agua está moviéndose. ¿Puede alguien detener el movimiento de la sombra? Si dejara de moverse, usted no notaría el agua sino solamente la luz. Similarmente, no acuse recibo del ego y sus actividades, vea solamente la luz que hay detrás. El ego es el pensamiento yo. El verdadero yo es el sí mismo. Pregunta. Si es solo cuestión de abandonar ideas, entonces es solamente una etapa hacia la realización. Respuesta. La realización está ya aquí. El estado libre de pensamiento es el único estado real. No hay ninguna acción tal como la realización. ¿Hay alguien que no esté realizando el sí mismo? ¿Niega alguien su propia existencia? Hablar de realización implica dos sí mismos, uno que realiza, el otro que es realizado. Lo que no está ya realizado se busca realizarlo. Una vez que admitimos nuestra existencia, ¿cómo es que no conocemos nuestro sí mismo? Respuesta. Debido a los pensamientos, a la mente. Pregunta. Completamente exacto. Es la mente lo que vela nuestra felicidad. ¿Cómo sabemos que existimos? Si usted dice que se debe al mundo que nos rodea, entonces ¿cómo sabe usted que usted existía en el sueño profundo? Pregunta. ¿Cómo deshacerse de la mente? Respuesta. ¿Es la mente la que quiere matarse a sí misma? La mente no puede matarse a sí misma. Así pues, su trabajo es encontrar la naturaleza real de la mente. Entonces usted sabrá que no hay ninguna mente. Cuando se busca el sí mismo, la mente no está en ninguna parte. Morando en el sí mismo, uno no necesita preocuparse de la mente. Pregunta. ¿Es mukti lo mismo que la realización? Respuesta. Mukti o liberación es nuestra naturaleza. Es otro nombre para nosotros. Nuestro deseo de mukti es una cosa muy graciosa.
Es como un hombre que está en la sombra, que deja voluntariamente la sombra, que se pone bajo el sol, que siente la severidad del calor allí, que hace grandes esfuerzos para regresar de nuevo bajo la sombra y que una vez allí se regocija, cuán dulce es la sombra. Al fin he alcanzado la sombra. Todos nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Nosotros no somos diferentes de la realidad. Nosotros nos imaginamos que somos diferentes, es decir, nosotros creamos el Veda Bhava, el sentimiento de diferencia, y entonces emprendemos la gran sadhana, prácticas espirituales, para deshacernos del Veda Bhava y realizar la unidad. ¿Por qué imaginamos o creamos el Veda Bhava y después lo destruimos? Pregunta. Esto puede realizarse solamente por la gracia del Maestro. He estado leyendo el Sri Bhagavata. Dice que la felicidad solo puede tenerse por el polvo de los pies del Maestro. Yo suplico la gracia. Respuesta. ¿Qué es la felicidad sino su propio ser? Usted no está apartado del ser, el cual es lo mismo que la felicidad. Usted está pensando ahora que usted es la mente o el cuerpo, los cuales son ambos cambiantes o transitorios. Pero usted es inmutable y eterno. Eso es lo que usted debe saber. Pregunta. Hay obscuridad y yo soy ignorante. Respuesta. Esta ignorancia debe partir. De nuevo, ¿quién dice yo soy ignorante? Debe ser el testigo de la ignorancia. Eso es todo lo que usted es. Sócrates dijo, yo sé que no sé. ¿Puede esto ser ignorancia? Es sabiduría. Pregunta. ¿Por qué entonces me siento infeliz cuando estoy en Villore y me siento en paz en su presencia? Respuesta. ¿Puede su sentimiento en este lugar ser la felicidad? Cuando usted deja este lugar usted dice que es infeliz. Por lo tanto esta paz no es permanente, está mezclada con la infelicidad que siente en otro lugar. Por lo tanto usted no puede encontrar la felicidad en lugares ni en períodos de tiempo. Debe ser permanente a fin de que pueda ser útil. Es su propio ser lo que es permanente. Sea el sí mismo y eso es la felicidad. Usted es siempre eso. El sí mismo está siempre realizado. No es necesario buscar realizar lo que está ya y ha estado siempre realizado. Pero usted no puede negar su propia existencia. Esa existencia es consciencia, el sí mismo. A menos que usted exista usted no puede hacer preguntas. Así pues, usted debe admitir su propia existencia. Esa existencia es el sí mismo. Está ya realizado. Por lo tanto, el esfuerzo por realizar resulta solamente en darse cuenta de su presente error, que usted no ha realizado su sí mismo. No hay ninguna realización nueva. El sí mismo deviene revelado. Pregunta. Eso tomará algunos años. Respuesta. ¿Por qué años? La idea del tiempo está solamente en su mente. No está en el sí mismo. No hay ningún tiempo para el sí mismo. El tiempo surge como una idea después de que surge el ego. Pero usted es el sí mismo más allá del tiempo y del espacio. Usted existe idéntico en la ausencia del tiempo y del espacio. Si fuera verdadero que usted lo realizará después, ello significa que usted no está realizado ahora. La ausencia de realización en el momento presente puede repetirse en cualquier momento en el futuro, pues el tiempo es infinito. Así pues, tal realización es impermanente. Pero eso no es verdadero. Es erróneo considerar la realización como impermanente. Es el estado eterno verdadero, el cual no puede cambiar. Pregunta. Sí, yo lo comprenderé en el curso del tiempo. Respuesta. Usted es ya eso. El tiempo y el espacio no pueden afectar al sí mismo. Ellos están en usted. E igualmente todo lo que usted ve alrededor de usted está en usted. Hay una historia que ilustra este punto. Una señora tenía un precioso collar alrededor de su cuello. Una vez en su excitación lo olvidó y pensó que el collar se había perdido. Se llenó de ansiedad y lo buscó en su casa pero no pudo encontrarlo. Preguntó a sus amigos y vecinos si sabían algo sobre el collar. No sabían nada. Por último, un buen amigo suyo le dijo que sintiera el collar alrededor de su cuello. Ella encontró que había estado todo el tiempo alrededor de su cuello y fue feliz. Cuando los demás le preguntaron si había encontrado el collar que se había perdido, ella dijo, sí, lo he encontrado. Ella todavía sentía que había recuperado una joya perdida.
Ahora bien, ¿había perdido la joya en absoluto? Estuvo todo el tiempo alrededor de su cuello. Pero juzgue sus sentimientos. Ella estaba tan feliz como si hubiera recuperado una joya perdida. Similarmente en nuestro caso, nosotros imaginamos que realizaremos ese sí mismo alguna vez, mientras que jamás somos nada excepto el sí mismo. Pregunta. ¿Debe haber algo que yo pueda hacer para alcanzar este estado? Respuesta. La concepción de que hay una meta y una vía que conduce a ella es errónea. Nosotros somos la meta o la paz siempre. Deshacerse de la noción de que no somos la paz es todo lo que se requiere. Pregunta. Todos los libros dicen que la guía de un gurú es necesaria. Respuesta. El gurú dirá solamente lo que yo estoy diciendo ahora. Él no le dará a usted nada que no tenga ya. Es imposible que alguien obtenga lo que no tiene ya. Inclusive si obtiene alguna cosa tal, se irá como vino. Todo lo que viene se irá. Solo quedará lo que siempre es. El gurú no puede darle a usted nada nuevo que usted no tenga ya. La supresión de la noción de que usted no ha realizado el sí mismo es todo lo que se requiere. Nosotros somos siempre el sí mismo, solamente que no lo realizamos. Nosotros damos vueltas y vueltas en busca de Atma el sí mismo diciendo, ¿dónde está Atma? ¿Dónde está? Hasta que al fin se alcanza el amanecer de Jnana Drishti, la visión del conocimiento, y entonces decimos, esto es Atma, esto es mí mismo. Debemos adquirir esa visión. Una vez que se alcanza esa visión, no habrá ningún apego aunque uno se mezcle con el mundo y se mueva con él. Una vez que usted se pone zapatos en los pies, no sentirá el dolor de caminar sobre montones de piedras o de guijarros sobre el camino. Usted camina sin temor ni cuidado, inclusive si hay montañas en el camino. De la misma manera, todo será natural para aquellos que han alcanzado Jnana Drishti, la visión del conocimiento. ¿Qué hay aparte del propio sí mismo de uno? Pregunta. El estado natural puede ser conocido solamente después de que toda esta visión natural se sumerge. ¿Pero cómo va a sumergirse? Respuesta. Si la mente se sumerge, la totalidad del mundo se sumerge. La mente es la causa de todo esto. Si eso se sumerge, el estado natural se presenta por sí solo. El sí mismo se proclama en todo instante como yo. Es autoluminoso. Está aquí. Todo esto es eso. Nosotros somos en eso solamente. Siendo en ello, ¿por qué buscarlo? Los antiguos decían, haciendo que la visión se absorba en Jnana uno ve el mundo como Brahman.